con algunos problemas de la sección del capítulo 3. Entonces, algunos problemas resueltos, me habían hecho una observación en uno de estos problemas resueltos del libro. Vamos a ver, en uno de los problemas del libro, aquí está. Y lo que les había comentado es que ahí están ocupando otros métodos para hacer los cálculos porque este libro es un poco viejo, entonces la nueva versión todavía no la he escaneado. Realmente he tenido una gran cantidad de actividades que hacer desde el año pasado. No he podido pues escanearlo y ya ver la nueva edición, ¿verdad? Por eso es que ellos están pasando aquí por una situación de logaritmos, aproximan lo que es sacar la raíz octava eh, a través de la utilización de logaritmos, unas tablas que están por ahí, ¿no? Ciertamente nosotros no tenemos que hacer eso, nosotros de un solo sacamos la raíz octava, pero en el pasado, cuando no eran de uso general las calculadoras, había que hacer este método, un método de aproximación. Entonces había que meterle más análisis numérico, ¿no? Análisis numérico por ahí. Entonces yo también doy el curso de análisis numérico en la licenciatura en matemáticas, bueno, o al menos daba, porque como ahorita soy el secretario de escuela, pues ahorita otro compañero está dando análisis numérico y realmente para poder tener precisión en todos los cálculos, eso es un tema en sí, un área en sí, y es bien interesante esa parte. Entonces, lo de la calculadora, por ejemplo, el hecho de que la precisión es bastante alta, vos sacas raíz cuadrada de 2 y luego le vas al cuadrado y en efecto te da 2. O sea, ahí en ese proceso usualmente hay pérdida de precisión, pero lograr recuperar eso indica que los algoritmos que existen son muy buenos. Son muy buenos porque la pérdida de precisión fue nula en ese caso. Y en general los algoritmos que tienen, por ejemplo, una calculadora regular, pues son muy buenos, generan una precisión excelente. Ok, entonces no sé si hay un problema en particular ahí que ustedes quisieran que trabajara aquí. Entonces vimos, por ejemplo, aquí el 3.6, lo vimos en la clase pasada. 3.7, encontrar la suma de la progresión geométrica. Vaya, si quiere, alguien puede comentarnos la solución o yo lo trabajo. Había creado aquí otra página, pero yo creo que mejor continuamos en la anterior, ¿no? Entonces, en la anterior, vamos a ver, aquí tenemos el 3.12. Y aquí es el 3.7. No estamos siguiendo ahí el orden, ¿verdad? El numérico, pero... Ok, encontrar la suma de la progresión geométrica. Está hasta este elevado a la menos 12. Vamos a ver, ¿alguien entró o tiene pregunta? El 3.10 no logré hacerlo. Bien, ese podemos hacer de inmediato, ¿no? Después de ese. Ahora, sí es buena idea que hagan esos problemas, ¿verdad? Porque el hecho de que ustedes se esfuerzan es parte del proceso de aprendizaje. Se ve un poquito más claro, ese detalle se ve más claro en otro tipo de materias, donde el sentarse a tratar de hacer un problema toma más tiempo. Entonces, ese fue el caso de matemática discreta, el ciclo pasado, que es una materia más parecida, por ejemplo, al curso de combinatoria que ustedes tienen. Yo creo que combinatoria, no sé si les toca el siguiente ciclo, pero es que el siguiente ciclo les toca. Vamos a ver. El siguiente ciclo me parece que les toca combinatoria y allí a veces hay que sentarse y pensar en qué estrategia puede funcionar. Y a pesar de que que los problemas no les salgan, pero es que ese proceso
de esfuerzo, de ponerse a pensar, tratar de hallar una forma, quizás no funcionó, otra forma, quizás no funcionó. Entonces, ese proceso es lo que diferencia a un estudiante de matemáticas, ya sea de profesorado o de licenciatura, de estudiantes de otras carreras. Ese curso de matemática financiera hay que, a excepción de algunos problemas, pero muchas veces son más inmediatas aquí en las soluciones. Eh, Sin embargo, pues en estos cursos como combinatoria, la gran diferencia entre un estudiante de profesorado de matemáticas y de licenciatura en matemáticas con respecto a las otras carreras es este hecho de con pocas herramientas poder resolver un problema. Y eso lo puede hacer menos un físico, no lo puede hacer un ingeniero, y así, ¿verdad? Pues esta capacidad de tener un problema y con pocas herramientas poderlo resolver. En matemáticas financieras es un poquito más, las respuestas son un poco más directas, pero aún así eh, es lo que genera el aprendizaje en matemáticas, es eh, esta lucha que a veces hay que hacer, donde uno se sienta a resolver problemas y a veces no ve cuál es la solución y ahí está pensando, ¿verdad? Entonces, esta habilidad de solamente lograr estar trabajando, tratando de visualizar la solución, es lo que diferencia, lo que los diferencia de otros. Y a pesar de que ustedes puedan intentar un problema y que no les salga, pues realmente ahí hubo una ganancia y es el hecho de que pues su cerebro pasó a través de un proceso de intentar, ¿no? De prueba y error, ¿no? De que probó tal camino, no funcionó, probó tal camino, no funcionó. Y lograr obtener esa capacidad es lo que los, esa capacidad es lo que se necesita para que ustedes puedan realmente sacar la carrera. Entonces, bueno, pues en este caso en el 7 bueno, y él le ponía ese, ¿verdad? Y aquí en efecto tenemos 12 términos. Ese sub 12 igual a 1.04 a la menos uno más 1.04 a la menos 2 y así sucesivamente hasta 1.04 a la menos 12. Y ahora, pues lo que indicábamos es que la razón era pues 1.04 a la menos uno. La estrategia consistía en multiplicar ese número en específico a la progresión y ahora este número pasa aquí, siguiente, a la menos 2. Este pasaría aquí. El anterior estaría pasando a 1.04 a la menos 12. 1.04 a la menos 11 pasaría a ser este, ¿verdad? Y este pasa a ser 1.04 a la menos 13. Y ahora pues etiquetamos nuestras dos ecuaciones. Y ahora pues ya que este número es menor que 1, este factor es 1 y este factor es menor que 1, entonces lo que voy a hacer es, de la ecuación 1 voy a restar la ecuación 2 y obtengo 1 menos 1.04, la menos 1, por s sub 12, y ahora tenemos aquí una cancelación considerable y obtengo 1.04 a la menos 1 menos 1.04 a la menos 13. Estamos bien porque del lado derecho nosotros tenemos aquí un factor que es mayor que 1, ya que este es menor que 1 y este factor es mucho más pequeño que este. Y tenemos aquí una expresión para s sub menos 12, 1.04 a la menos 1 menos 1.04 a la menos 13 entre 1 menos 1.04 a la menos 1. Y ahora podríamos ver si hay alguna forma de que esto se vea más compacto o podemos sacar ya una respuesta numérica. Quizá lo que voy a hacer es sacar una respuesta numérica. Aquí quizás yo podría ver que
sacando un factor de 1.04 a la menos 1 del denominador, podría hacer que se vea un poquito más elegante la respuesta, pero no mucho. Y quizás no vale la pena. Entonces, de un solo aquí calcularé lo que es eh, pues ya la expresión que está ahí, 1.04 a la menos 1 menos 1.04 a la menos 13 entre 1 menos 1.04 a la menos 1. Vamos a ver. Recuerden que si tienen la calculadora ahí cercanamente, pues bueno, consíguense siempre la calculadora. También pueden descargar aplicaciones en el celular, ¿no? Eh, en caso de que tengan el celular pues disponible eh, para poder hacer estos cálculos, porque lo que yo he visto en los estudiantes de matemáticas, y lo menciono porque lo menciono de esa forma porque he dado clases a la gente de física, ¿verdad? Por ejemplo, he dado el curso de ecuaciones diferenciales y yo veo que los estudiantes en física eh, son más hábiles para ocupar la calculadora que los estudiantes en matemáticas. Tiene sentido eso, ¿verdad? Los estudiantes en física usualmente están trabajando ahí con decimales, el estudiante de matemática se le acostumbra a trabajar de forma exacta, pero es una habilidad también lograr ocupar una calculadora de una forma rápida para poder hacer esos cálculos. En el 3.7 tenemos 9.38507. Vamos a ver qué respuesta tenemos aquí. No nos da una respuesta. Vamos a ver. Y estaría una pregunta. ¿Será nuestra respuesta equivalente a lo que está acá? Porque aquí tenemos 1 menos 1.04 a la menos 12 entre 0.04. Puedo visualizar por qué la respuesta es la misma. Voy a multiplicar por 1.04, numerador y denominador. Y ahora puedo visualizar de que eso es en efecto algo que, una operación que me estaría dando una respuesta más elegante. Si yo multiplico por 1.04 numerador y denominador, yo obtengo esto. Pero esto simplemente, a ver, numerador queda como 1 menos 1.04 a la menos 12 y esto simplemente es 0.04. Entonces, bueno, calculemos esto, nada más para en efecto mostrar que es igual a lo que está ahí arriba. Y esa sí es una respuesta más elegante. 1 menos 1.04 elevado a la menos 12. Y ahora tengo que dividir por 0.04 y obtengo 9.38507. Lo mismo que obtuve arriba, ¿no? Entonces, en efecto, multiplicar por 1.04 me da una respuesta más elegante. Pero bueno, es nada más para poder indicarles que las respuestas son equivalentes. Las respuestas son equivalentes. Y ahí tenemos el 3.7. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, eso es como que si otra forma hubiera sido que, como les comenté, ¿verdad? Yo puedo multiplicar por la razón o por el inverso multiplicativo de la razón. Podría haber multiplicado por 1.04. Entonces, en este caso, de la ecuación 2 hubiera restado la ecuación 1 y hubiera llegado más rápido a esta expresión, de hecho. Hubiera llegado más rápido a esa expresión. Vamos a ver si hay alguna pregunta. O pasamos al programa 10. Pasamos al programa 10. Aquí es el programa 10. Es un poquito largo, vamos a ver. Lick, pero del ejercicio anterior, cualquiera de las dos respuestas que usted ha puesto están correctas. Sí, esa es una buena pregunta. Entonces, solo voy a copiar esto acá.
Ok, entonces, bien, ¿qué tal si el examen fuera presencial? Entonces, ciertamente debería haber un proceso, ¿verdad? Para que, o sea, solamente esta respuesta no sería suficiente, sino que de alguna forma poder ver ahí un procedimiento intermedio, ¿no? Entonces aquí hay un procedimiento intermedio. Cualquiera de estas dos respuestas es válida, cualquiera de las dos respuestas, a menos que yo le pusiera ahí una indicación en el programa, ¿verdad? Por ejemplo, quiero que la respuesta me den la respuesta numérica. Entonces, si me dan esto, perderían ahí algunas décimas. Digamos que el problema valiera 2 puntos, yo les podría estar restando unos 4 décimas, por ejemplo, porque no siguieron esa indicación de darla en numéricamente, ¿verdad? Como punto flotante, porque hay decimal, ¿verdad? Aquí está el punto decimal. Entonces, pero eso si fuera presencial, ¿verdad? Entonces hacemos aquí los exámenes a través de Moodle. Eh, Quizá esta semana voy a tener chance de darles ahí eh, algunos problemas en el sistema para que ustedes practiquen. Y lo que básicamente compruebo en el sistema es qué tan cerca está la respuesta de la respuesta exacta. Entonces yo resolveré el problema con bastante precisión, ¿verdad? Probablemente podría yo estar metiendo la respuesta exacta, ¿no? Y ustedes, cuando resuelvan el problema, ponen la respuesta ya sea en cualquiera de sus formas. Y lo que yo pongo como eh, comparación es si la respuesta difiere a lo más 1%, ¿verdad? Si difiere 1%, entonces lo pongo incorrecto. El sistema lo considera incorrecto. Pero si está dentro del 1%, o sea, la respuesta correcta sería, habría un rango, ¿no? En este caso sería 9.38507 más su 1% y este número menos su 1%. Si la respuesta que ustedes meten, que ya sea podría ser en esta forma, o ya decimalmente, si la respuesta que ustedes ponen está dentro de ese rango, se considerará correcta. Y si no está dentro de ese rango, se considerará incorrecta. Entonces, pienso ocupar también la metodología del año pasado, donde ustedes tenían 3 intentos para el examen, ¿verdad? Entonces, hasta 3 intentos. Sin embargo, eh, bien, la ventaja es esa, que tienen 3 intentos para hacer el parcial, ¿verdad? En el intervalo de tiempo que se les da. Entonces, les doy un intervalo de tiempo de 2 horas para hacer el parcial. Eh, Cada intento en particular tiene un tiempo de hasta 90 minutos. Entonces ustedes pueden ver el examen y si dicen, no, quizá este tipo de problemas no me gustan, entonces puedes intentar de nuevo, ¿verdad? Serían otro conjunto de problemas los que aparecerían ahí, o al menos con los datos distintos, ¿verdad? Eh, y puedes hacer ese intento y digamos que resolviste los problemas, y escojo la mayor de las 3 notas, ¿verdad? Entonces sometes la prueba y digamos que sacaste 6. Entonces, si todavía queda chance, pues, y ya que en ese momento has hecho 2 intentos, pues intentas una tercera vez, ¿no? Y pues la idea es que pudiera sacar más en ese tercer intento, ¿no? Digamos un 7,5 y te queda la mayor nota. Ahora, la desventaja, y aquí sí debemos estar claros, es que yo estoy comprobando solo respuestas.
Entonces, si en tu cuaderno hiciste todo el procedimiento bien, pero te equivocaste a la hora de meter la respuesta eh, al sistema, entonces ahí no hay puntos parciales. Entonces, la metodología en cómo yo califico los exámenes cambia. Eh, Cambia en el sentido de que, pues, en el examen presencial solamente es un intento, eh, pero se califica procedimiento. En este caso, yo te doy 3 oportunidades, pero yo no califico procedimiento, califico solo respuesta. Para los que creen que aquí copiar sería más fácil, probablemente no, porque yo creo problemas con variables aleatorias y va a ser bien difícil que que dos estudiantes tengan 2 problemas iguales. Va a ser improbable, va a ser improbable. Entonces, y además que va a ser bien difícil ahí que estar comparando ahí. Yo apuesto que van a intentar, pues, intenten si quieren, intenten, o sea, realmente no hay forma en el que yo no pueda ahí corroborar y pues van a ver ustedes que en efecto va a ser, que copiar va a ser difícil, copiar va a ser difícil, entonces, pues, o imposible, en algunos casos imposible, pues, realmente aquí es por probabilidades esa situación, ¿no? Puede ser que de repente alguien, ok, sí, dio el mismo problema, qué suerte, pero eso es improbable. Entonces ya vamos a hacer por ahí algún corto de prueba, ¿no? Para que ustedes tengan específicamente la idea de cómo van a ser los parciales. Realmente, sí, la semana pasada he estado con un montón de actividades. Esta semana se ve más despejado. Ojalá que se mantenga así, porque a veces de repente salen ahí el montón de actividades que hay que trabajar. Entonces, poderles mostrar ahí un corto en el sistema, que ustedes lo hagan, pues, y que se acostumbren al tipo de examen que yo voy a estar realizando, de tal forma que no tengan ninguna duda al momento de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si lo que va a ser importante es que ustedes me digan con tiempo si ustedes quieren un examen más de tipo presencial, ¿no? Entonces, pero en ese caso, pues yo les enviaría el examen y pues, o sea, el examen de suficiencia, el de suficiencia, ese sí va a ser eh, tipo presencial, ¿verdad? Ese sí sería tipo presencial. Entonces, lo que no valdría es que una vez que ya salí del examen de Moodle, que me digas, no, que no me gusta esta modalidad, sino que tienen que decirme antes, tendrían que decirme antes, para que a ese grupito de estudiantes yo los pueda tratar correspondientemente, ¿no? Bien, entonces, esa es la cosa. Pues a ver cuando hacemos por ahí una prueba del examen, del parcial, del parcial en Moodle, ¿verdad? Un corto sería por ahí que no va a valer nada. Entonces nada más para que ustedes vean cómo sería la cosa. Bien, entonces tenemos, sí, pregunta por ahí. Sobre el tema de sucesiones, sería el examen de prueba. Pues yo pondría más material ahí, ¿verdad? Quizás metería problemas de interés simple también. Ya como el examen de prueba no tendría ponderación, ¿verdad? Entonces ahí probablemente voy a meter algunas de progresiones y quizá algo de interés simple. Y lo podrían hacer ahí tantas veces como ustedes quieran, ¿no? Entonces, pues nada más para que se acostumbren en el sistema. Y como no tiene ponderación, pues aunque lo mejor es tomar eso como ya una prueba formal, ¿verdad? Para que ya empezar
pues sí, a prepararse a primer parcial e intentar iniciar este curso con pie derecho, sacar un 8, un 9, un 10 en el primer parcial. Pues realmente el año pasado varios sacaron 10 en el primer parcial, pues ahí en Moodle. eh, y eso sería la cosa, ¿verdad? Que para mí que desde el primer parcial hay que ponerse las pilas y si haces eso, entonces vas a sacar el curso tranquilamente. Entonces, sí, quizá de progresiones y probablemente algunos problemas aquí de interés simple. Así es. Bien, entonces vemos el 10. El problema resuelto 10. Se deja caer una bola desde una altura de 135 centímetros y rebota. Cada vez que golpea el piso, 2/3 partes de la altura de la cual cae. Literal A, ¿cuánto se elevará al cabo del sexto rebote? ¿Qué distancia habrá recorrido? Literal B, ¿qué distancia habrá recorrido cuando golpea el piso por octava vez? Literal C, ¿qué distancia habrá recorrido hasta alcanzar el reposo? Bien, entonces, literal A, ¿cuánto se elevará al cabo del sexto rebote? Entonces, antes del, eh, antes del primer rebote, obtiene una altura de 135 centímetros. Ya después del primer rebote, sería que al cabo del segundo rebote, se estaría elevando 2/3 partes de ello. 2/3 partes de 135 centímetros. No le pondré ahí la, pues, la medida porque ya sabemos que es así, ¿no? Al cabo del tercer rebote tendríamos 2/3 partes al cuadrado, ¿no? De 135. Por lo tanto, para el sexto rebote, al cabo del sexto rebote ya tendría 2/3 elevado a la quinta de 135. Y puedo calcular esto ya de inmediato. 2/3 partes multiplicado por 135 y obtengo aquí 17,7 novenos. Voy a poner entre paréntesis estos centímetros, casi 18 centímetros al cabo del sexto rebote. Vamos a ver si en efecto aquí podría haber alguna diferencia con respecto a cómo está redactado, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo tiene acá. Vamos a ver cómo lo tiene acá. No, pues es después, quizás no al cabo, sino que después del sexto rebote. Entonces cambiaría la situación, ¿no? Entonces aquí le ponemos después del, bueno, el primero no habría rebote. Después del primer rebote, esto es lo que ha logrado subir. Después del segundo rebote es esto. Entonces, bueno, aquí después del sexto rebote, vamos a ver por acá, aquí el exponente sería 6. Después del sexto rebote, estas preguntas son totalmente válidas hacerlas en el examen, ¿verdad? Que si se refiere después del rebote, realmente cuando dice aquí al cabo del sexto rebote, yo diría que es, pues al cabo es cuando se hace, bien, sí, quizás esa es de las cosas que uno a veces podría confundirse, ¿no? Entonces,
está bien preguntar esto durante el examen. Durante el examen, pues ustedes lo hacen en el sistema Moodle y yo estoy pendiente. Ahí en las 2 horas, yo estoy pendiente. Ustedes me pueden enviar ahí un mensaje y pues voy a estar ahí pendiente para poderles responder. Obtengo aquí como respuesta 11, 23, 27 avos. Casi 12 centímetros. A ver, sí, porque aquí sería entonces cuando dice el cabo del sexto rebote, es que pegó por sexta vez el piso y cuánto logró subir ahí, ¿verdad? ¿Cuánto logró subir ahí? Al cabo del sexto rebote. Eso sería. Noten que hasta yo me podría haber equivocado con respecto a cómo se entiende esto, ¿verdad? Pero para eso hay que preguntar. Si hay dudas, ¿verdad? Si hay dudas hay que preguntar. Literal B, ¿qué distancia habrá recorrido cuando golpea el piso por octava vez? Bueno, cuando golpea el piso por octava vez, pues todavía no se habrá concretizado el octavo rebote. Habría recorrido, bueno, primero los 135. A ver, pongámosle ahí una variable, que es la suma de lo que habrá recorrido, 135 más 2/3 de 135 multiplicado por 2. Entonces el primer, vaya, el 135 cae, golpea el piso por primera vez, luego para la siguiente vez que golpea el piso habrá recorrido 2 veces 2/3 de 135. Para la segunda vez que golpea el piso estaría recorriendo 2 veces 2/3 al cuadrado de 135. Y así, ¿verdad? Entonces, esa es para la segunda vez que habrá golpeado el piso. Y entonces para la octava vez que habrá golpeado el piso sería 2/3 a la octava de 135. Vamos a revisar. Ok, 135, luego golpea por primera vez. Para que golpee por segunda vez sería esto. Esto sería para que golpee por tercera vez. Entonces sería la potencia aquí sería 7. Vamos a hacer esa corrección. Aquí sería 7. Y noten que ahí lo difícil es hallar, bueno, quizá eso le hubiera llamado S, ¿verdad? Le voy a llamar M a esa parte. Vamos a ver por acá. M igual a 2/3, perdón, 135 factor D, 2/3 más 2/3 elevado al cuadrado y así. 2/3 elevado a la 7. Entonces 2/3 de M sería entonces 135 factor D, 2/3 elevado al cuadrado, suma 2/3 elevado a la 7 más 2/3 elevado a la 8. Pues tenemos ahí dos ecuaciones. Aquí la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a hacer la resta entonces de la ecuación 1. Restamos la ecuación 2. Y ahora pues tenemos aquí 1/3 de M, 135 factor D. Hay una cancelación considerable. Solo me queda el 2/3 menos 2/3 a la 8. Entonces M es igual a 135 tercios de 2/3 menos 2/3 a la 8. Ahí está. Entonces ya tenemos un valor para S. S es igual a 135 más 2 multiplicado por lo que era M, que es esto, 135 tercios
por 2 tercios menos 2 tercios elevado a la 8. Muy bien. Entonces aquí tendría 135 más 2 por 135 tercios multiplicado por 2 tercios menos 2 tercios elevado a la 8. Y obtengo 191.4883. Entonces también por eso me gusta ocupar muchos decimales, porque sé de que la precisión de las respuestas es bastante buena. A veces incluso todos los dígitos de la calculadora ocupo. Vamos a ver. Estamos hablando de qué problema, del 10. El 10 está acá. Ok, aquí hay algo que no salió bien. ¿Por qué salió más acá? ¿Qué salió mal acá? Vamos a ver. Porque ya da como 600. Como 600 está dando. 135 más 2 por 135. Al restar aquí tenemos un tercio de m. 135 factor de 2 tercios menos 2 tercios a la 8. Ajá. Ah, hay que dividir por 3. Ok, ahí está un error. A veces es difícil que me equivoque, pero a veces, pero pasa, ¿verdad? 3 por 135. Aquí vamos a poner 2 por 3. Ok, volvamos a hacer ese cálculo. Ok, entonces vamos a ver, 135 más 6 multiplicado por 135, factor de 2 tercios menos 2 tercios a la octava, 643. Ok, por allá daba 600. 643. Eh, bueno, y aquí con decimal, está bien, dejémoslo con decimal. De todas formas, ahí en el sistema está esa opción de dejarlo con decimal. 643, 3281. 3281 avos. 643, 3281 avos a centímetros. Realmente esto es algo importante, aunque en el sistema solamente el número pondrían sin la medida, la dimensión de la medida, ¿verdad? Ok, ahí está el literal B. Y ahora podemos ver el literal C, que es hacer el recorrido hasta el reposo. No sé si hay alguna pregunta por ahí antes de ver eso, o estamos bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Entonces, aquí está esta parte, ¿verdad? Bueno, para alcanzar reposo, realmente aquí la expresión sería similar, ¿verdad? Es nada más que esta sería una suma hasta el infinito. Aquí me faltó un detalle, ¿verdad? Que tendría que poner más punto, punto, punto. Entonces, en este caso, esa sería 135 más 2 por 2 tercios de 135 más 2 tercios al cuadrado por 135 y así, ¿verdad? En este caso hasta el infinito. M en este caso sería 135 factor de 2 tercios más 2 tercios al cuadrado más y así hasta el infinito.
ocupamos nuestro método, ¿verdad? Multiplicamos por 2 tercios y ahora obtenemos 135, factor de 2 tercios al cuadrado. A veces son más infinitas, son incluso más fáciles y así sucesivamente, ¿no? Tenemos estas dos ecuaciones. Hacemos por aquí pues un espacio. Entonces a la ecuación 1 le restaré la ecuación 2 y obtengo 1 tercio de m igual a 135 multiplicado por, y solamente sobrevive el 2 tercios. Bueno, el tercio se puede ir y m sería entonces 270. Muy bien, un número más sencillo todavía. Pero si m es 270, la expresión era la misma, ¿verdad? Excepto de que esto era m. Este es m. Ah, y el tercio que lo había multiplicado ahí, ¿no? 135 más 2 por lo que vale m, en este caso 270. Vamos a poner la respuesta aquí abajo. 2 por 270 más 135, obtengo 675. Vamos a ver. 675 centímetros. Veamos qué es lo que nos da la respuesta. Eso es en efecto. Bien, eso lo veo un poquito aburrido realmente. Pero si quieren, pues hay otros Licenciado, yo métodos tengo para una eso duda. también. Sí, dime. El 2 no encuentro de dónde sale el factor 2 al principio. El factor 2. Bien, en este caso, como la pelota rebota, ¿verdad? Entonces, la pelota está a una altura de 135 centímetros. La dejo caer. Ha recorrido 135 centímetros hasta la primera vez que golpea el piso. Luego, para la siguiente vez que va a golpear el piso, pues en el rebote sube y baja, ¿verdad? Sube y baja la misma distancia. ¿Y qué distancia es? Bueno, 2/3 de 135. Lo multiplico por 2 porque, pues bueno, es por el hecho de que sube y baja, ¿no? Entonces, luego vuelve a golpear el piso por segunda vez, sube 2/3 de lo que había subido en la vez anterior y baja esa misma distancia. Ok, También, licenciado. así es. Por eso el Gracias. factor 2, claro. Por eso es que está ahí el factor 2. Bien, ¿más preguntas? ¿Más preguntas por ahí? Bien, es importante que trabajen los problemas, la sección de problemas, ¿verdad? Los problemas propuestos. Quizá por aquí podemos ver ahorita si hay alguno difícil para resolver, ¿no? Podríamos ver ahorita. Y vamos a ver si hay alguno difícil. Más preguntas en este problema. En el problema 10, más preguntas. Más preguntas en este problema. O en cualquier cosa aquí de la sección, ¿no? Bien. Vamos a ver aquí entre los problemas propuestos alguno que se vea bien complicado. Este F me llama la atención, 25F. Vamos a ver. El 27 también es una forma de depreciación.
un tanto, distinto. El 28 también. El 16 yo lo veo sencillo. Bueno, pero quizás si no están acostumbrados, podrían ustedes verlo un poco difícil. Bien, entonces les voy a dar unos minutos para que trabajen el 16. Vamos a sacar, bueno, de hecho de acá tengo que sacar el problema. Hay que sacarlo de acá. Demostrar esa identidad. Había olvidado que la segunda edición la tengo en inglés, no la tengo traducida. Ahí está otro detalle de por qué todavía no lo he incorporado. Bien. Ahora, no sé cómo ustedes ven el problema. Este es el 16. Quiero que lo trabajen ahorita. Hay que demostrar que esta expresión es igual a esta. Vamos a ver si alguien me puede decir cómo va la solución. Si hay alguna idea, si ustedes la ven bastante difícil. Vamos a ver qué me sugieren. Bueno, para empezar podemos ver que aquí hay n términos, ¿verdad? Aquí yo podría indicar que aquí hay un factor 1, aquí hay un factor 2 y aquí n-1. Aquí tengo etiquetados del 1 hasta n-1. Y con este son n. Yo podría llamar a toda esta suma m sub n. N porque hay n términos. M sub n. Bien, entonces, ¿alguna idea de cómo resolver esto? ¿Alguna idea? Todos tienen un factor Belly. Todos tienen, quizás no un factor, pero un término. Un Exacto. término. Un término B. Y hay n de ellos. Eso ha sido una buena idea. Entonces, hay n de ellos, n factor B. Y luego me queda menos B entre n. La distancia sería B entre N. Así es. Ahora sí hay un factor B entre n, ¿no? Para los términos que quedan, sacamos este factor y con todo y signo. Y así solo nos queda 1 más 2 más 3 hasta n menos 1. Bien, entonces algo que parecía difícil se ha simplificado sustancialmente. ¿Qué otra cosa podrían ustedes ver? ¿Qué más podemos hacerle? Queremos que esto se parezca a esto. Bueno, que son iguales, ¿no? Y yo a veces, eh, como yo lo visualizo, es como que si yo tuviera, digamos que barro, una cantidad de barro, y yo quiero tratar de moldearlo. Entonces aquí es como que si yo tuviera una cantidad de barro y lo trato de moldear a esto.
Entonces, lo que hemos hecho, en efecto, está haciendo que se parezca cada vez más a esto. Esto es una expresión más sencilla de lo que estaba acá. Y se puede ver de que de alguna forma esto se parece más a esto que esto. Entonces, para hacer que esto se parezca a esto, que se parezca más todavía, habría que ver cómo simplificar esta parte. ¿Y cómo simplifico esta parte? ¿Qué me pueden decir? La suma de Gauss. La suma de Gauss. Ah, Jessica dice por inducción. Por inducción yo puedo sacar esta suma. Sin embargo, yo ya sé el resultado de eso. N por B menos B entre N. Y yo ya sé que la suma de 1 hasta N es N por N más 1 entre 2. Pero aquí yo estoy sumando hasta N menos 1. Entonces, tendré ahí N menos 1 por N sobre 2. Y aquí hay una pequeña cancelación. Y ahora obtengo N por B menos B medios por N menos 1. Realmente ya es un término mucho más simplificado. Estoy más cerca de llegar a lo que yo quiero. ¿Qué más me pueden recomendar? ¿Qué más me pueden recomendar? Bueno, multipliquemos a ver qué pasa, ¿no? N por B menos N por B medios más B medios. Y aquí hay una pequeña cancelación. N por B medios más B medios. Pero aquí yo puedo sacar factor común B medios y tener N más 1. Lo cual es igual a lo que está aquí arriba. Y con eso basta. Hemos demostrado que los dos son iguales. Pongo ahí el signo de cheque porque queríamos saber si son iguales. Entonces yo partí de un lugar y llegué al otro. Yo podría haber partido también de este lugar y haber llegado acá. Pero para mí es más difícil visualizar cómo es el camino. Si yo quiero partir de lo que está en la derecha, en el miembro de la derecha, y llegar a lo que está en el miembro de la izquierda. Para mí sería más difícil hacer eso. Sino que yo partí por lo que está en el miembro de la izquierda para llegar a lo de la derecha y una vez que yo llegué, le pongo ahí un cheque indicando sí, son iguales. Claro, en una demostración formal hay que redactar eso, ¿verdad? Hay que redactar, bueno, trabajamos en las partes, llegamos a la otra parte, son iguales, pues la identidad se mantiene. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, Lick, sí, dime. yo creo que no me fijé de dónde salió ese B sobre 2. En este caso, pues, tengo menos B medios No, el por, de abajo. Sí. bien, bueno, cuando multipliqué este menos B medios por N, salió el N, lo puse aquí a la izquierda, ¿verdad? Menos NB medios, y luego menos por menos da más, B medios. Luego de estos dos, yo tengo NB menos NB medios. Realmente es cantidad menos cantidad a la mitad, pues cantidad a la mitad, ¿no? Es como decir X menos X medios. Bueno, eso es X medios y el B medios simplemente lo arrastré. Y luego saqué factor común B medios. Saqué factor común B medios y me quedó ahí N más 1. No sé si por ahí andaba la pregunta. Sí, sí, Lick. Gracias. Claro. Ok, entonces
yo creo que podemos pasar a la siguiente sección. Es necesario que ustedes trabajen esos problemas, ¿verdad? Ahí está el grupo para que ustedes, si tienen dudas de algún problema, pues puedan ponerlo ahí y ahí le damos salida a ese problema, ¿no? Entonces ya sea yo les pongo una sugerencia o incluso si de verdad veo ahí que está bien complicado, pues les puedo ahí dar la solución, ¿no? La cuestión es que los trabajen estos ejercicios eh, y así también se van preparando para el parcial. Bien, unos 10 minutos más de... Quizá lo que voy a hacer mejor, voy a trabajar un problema más de acá y con eso nos vamos a quedar el día de hoy. Voy a trabajar un problema más de acá. Vamos a hacer este. Entonces, el 25F, el 25F, vamos a ver, el 25F, yo tengo una suma, una serie, bien, va al infinito, 1 entre 1 más i, más 1 entre 1 más i, al cuadrado, más 1 entre 1 más i, al cubo, más 1 entre 1 más i, a la cuarta, etcétera. ¿Cuánta es la suma de estos? Y ahí no lo dice, pero valor absoluto de i es menor que 1. De hecho, i tiene que ser mayor que 0. Y tiene que ser positivo. Vamos a ver aquí las condiciones. Y tiene que ser mayor que 0. Si i es igual a 0, yo tengo 1 más 1 más 1 más 1, etcétera, y esa suma diverge. Si i es un poquito mayor que 0, cada una de estas fracciones se va haciendo más pequeña. En efecto, esta es la condición, que i tiene que ser mayor que 0. Y esta suma la vamos a volver a ver en otras secciones. Ahora tengo que hallar esta suma, ya sea puedo multiplicar por 1 más i, o puedo dividir por 1 más i. En este caso voy a seleccionar multiplicar por 1 más i. Y este se convierte en 1. Este se convierte en 1 más i. Vamos a ver ahí, 1 más i. Este se convierte en 1 más i al cuadrado. Este se convierte en 1 entre 1 más i al cubo. El que estaba aquí se va a convertir en 1 más i a la cuarta. Y así sucesivamente. Pues tenemos dos ecuaciones ahí. De la ecuación 2 voy a restar la ecuación 1. De esta ecuación voy a restar la ecuación 1 porque este factor es mayor que este. Y obtengo i por s. Y aquí obtengo una cancelación bastante grande. Igual a 1. S igual a 1 entre i. Entonces quizás eso podría haber sido un poco inesperado, ¿verdad? Que esta suma diera 1 sobre i. En el libro tenemos esa respuesta en efecto. Tenemos esa respuesta en efecto. Bien. Entonces, preguntas ahí. Tenemos ahí problemas para que puedan resolver. ¿O nos quedamos hasta acá? Entonces, Solo una como pregunta. les menciono, sí, dime. El factor, siempre cuando hagamos la resta, siempre el factor más grande se lo vamos a restar al más pequeño. No necesariamente. Entonces,
¿Qué pasaría si Yo, restamos el más pequeño al al más final, grande? tendríamos lo mismo. Saldría la misma respuesta. Entonces, yo como en la mente trato de hacer el procedimiento más sencillo posible, ¿no? Va a dar lo mismo. Entonces, si de la ecuación uno resta la ecuación 2, bueno, yo tengo S menos uno más I por S. Del lado derecho tendría pues el menos uno, ¿verdad? Menos uno y luego la cancelación masiva. Bien. Del lado derecho tendría S menos I por S igual a menos uno. Se cancelan ahí. Y tengo menos I por S igual a menos uno. Pues y entonces S es igual a menos uno entre menos I, pero S es 1 entre I. Tengo la misma respuesta. Tiene que ser la misma respuesta. No puede ser distinto, si no hay algún error por ahí, si fuera a dar distinto, ¿no? Es nada más que noten que aquí hubo un poquito más de trabajo. Aquí un poco más de trabajo. Y yo visualizo, yo trato de hacer eso, ¿verdad? Que del más grande restar al más pequeño. Si puedo saber cuál es el más grande, ¿verdad? A veces no se puede saber, entonces, si no se sabe, pues ahí, pues cualquier dirección da lo mismo, ¿no? Si no se sabe. Pero si de alguna forma puedes ver, aquí esto me va a ahorrar un signo, o va a ser más pequeño el término, si te puede dar ventaja de cualquier tipo, pues hacerlo, ¿no? Entonces, la idea es siempre buscar ahí el camino más cómodo, el camino más cómodo. Entonces, utiliza aquí el cerebro para ver qué es lo más fácil, ocupando las reglas matemáticas. Entonces, pues de una forma informal a veces pienso que el matemático busca ser Aragán en el sentido de que, o sea, no es no es la oración correcta, ¿verdad? No es la afirmación correcta, pero busca ser Aragán en el sentido de que hay, podrían haber muchas formas de resolver un problema, pero la idea es escoger el camino más fácil, más corto. Realmente sería, el matemático trata de ser inteligente, pero poniéndolo, digamos que en un término más chistoso, podríamos decir de que trata de ser Aragán en el sentido de que busca el camino ahí más sencillo, más corto, siempre siguiendo las reglas de la matemática, ¿verdad? Siguiendo las reglas de la matemática. Pero en efecto, eso es ser inteligente. De que vos tengas 10 caminos y digas, este es el camino más fácil, más corto, y está permitido, entonces, pues, pues eso es. Entonces, no debería haber ningún problema. Y si fueran las respuestas distintas, es porque algún error hay en alguna de las formas, de los métodos ocupados. Muy bien, entonces, no sé si hay preguntas ahorita. Entonces, bueno, realmente, pues ha sido aquí una sesión productiva, ¿no? Y vamos a ver qué tal mañana, a ver si me queda chance de hacer alguna evaluación en Moodle para que ustedes puedan trabajarlo, ¿no? Mañana les estaría avisando si ya está en el sistema y que lo puedan trabajar ya sea jueves, viernes, sábado. Pues bueno, pues estamos todavía en la segunda semana de marzo, en la segunda semana de del ciclo. Pues hay que tratar de empezar con pie derecho, ¿verdad? Y no sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas ahí. ¿Alguna pregunta por ahí?